Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con David Smolanski, alcalde del municipio Atillo, de la oposición Voluntad Popular, ¿no? Correcto, doctor, ¿cómo le va? Buen día. El doctor se lo regalo. Licenciado, pues. Se lo regalo también. Señor Croe. Se lo regalo. Ah, bueno, pues, Carlos. Señor, así sí. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la ¿Cómo están las invitación. cosas? Pues ¿Qué ha muy movido. sabido? ¿Cómo está el país? ¿Cómo ve un joven alcalde desde el Atillo este país? Pues muy tenso. Además de ver los secuestros que ocurren en su jurisdicción. Pues creo que no está muy bien informado, ¿No? doctor, porque ha ¿Por qué? disminuido significativamente. ¿Ah, sí? En el año 2013, que fue el último año antes que yo fuese electo alcalde, de los 599 secuestros que hubo, 94 Ok. ocurrieron en el Atillo. Y 2015, el Atillo cerró con 26 secuestros. ¿Y ahora? Fue una disminución del 72.3%. ¿Y ahora? Al cierre del 30 de junio hemos registrado 8 secuestros en lo que va de año. ¿En un mes? No, en el primer semestre del año. Ujú. De hecho, ha habido varios reportajes. El más reciente fue el de un diario El Universal. También otras, como el diario El Nacional, Runrunes han sacado que el secuestro en el Atillo ha disminuido y ha migrado a otras zonas del área metropolitana de Caracas, especialmente Libertador. ¿Y a qué atribuyes eso? Bueno, nosotros en el Atillo hemos venido por más de 2 años trabajando arduamente en la policía. En primer lugar, la reestructuración de Poliatillo. Se han destituido 36 funcionarios por malas prácticas, por abuso de poder, por falta del servicio. 12 funcionarios actualmente están suspendidos y más de 30 han renunciado luego que hemos apretado las tuercas con nuestro nuevo régimen disciplinario. Además, Poliatillo se le ha mejorado significativamente su sueldo, se le ha ampliado beneficios. Estamos construyendo la nueva sede de la policía que con el favor de Dios vamos a inaugurar el ¿Cuánto año que gana un viene. policía Latillo? Un policía, el de bajo rango, que es oficial, es decir, el que está empezando, su sueldo integral está poco más de 25.000 bolívares. Sin embargo, justamente este mes de julio estamos dando un aumento de más del 80%. ¿Tiene presupuesto? Muy limitado, Carlos, muy limitado porque el gobierno ha dictado 2 aumentos de sueldo mínimo, Ajá. marzo y mayo, y además 2 ajustes del ticket alimentación. Y hoy a la alcaldía de Latillo se nos debe 360 millones de bolívares. Entonces no han Eso pagado. representa 21% de nuestro ¿No presupuesto. han pagado los aumentos? No han pagado, el gobierno no ha transferido los recursos. Por ejemplo, el aumento que estamos haciendo, el 80% en este mes de julio a la policía es con recursos propios, pero ese ajuste salarial que dictó el Ejecutivo Nacional y de ticket alimentación, de los 360 Ahora, millones, se nos ha transferido apenas con la- 21. Entonces, aquí no se está afectando a Smolanski, aquí se afecta a enfermeras, doctores, secretarias, personal obrero, en general, todos los servidores públicos de la David, alcaldía de Atillo. con Sí. esta inflación, porque aquí los precios, tú dices que un policía gana 25.000 bolívares, son 3 kilos de harina, pan, una Y cosa. ahorita viene un aumento, de más del 80%. Ahora, pero con esta inflación, ¿cómo hace la alcaldía en el caso de Latillo para cubrir los gastos de la infraestructura, por ejemplo? Bueno, de muy- las calles, de muy- la muy carretera, de los vigilantes, del aseo. Es muy complicado, Carlos, es muy complicado porque, fíjate, el presupuesto de la alcaldía de Atillo para el año 2016 es de 1.700 millones de Ajá. bolívares. 1.700 millones de bolívares es que 1.500.000, 1.600.000 dólares. Claro. Para obras, seguridad, cultura, educación, turismo, salud, transferencia a la alcaldía metropolitana, transferencia a la Contraloría Municipal, transferencia al Consejo Municipal y evidentemente el pago de nómina. Entonces, solamente con el pago de nómina de la alcaldía y las transferencias a otros entes, más de la mitad de nuestro presupuesto Por se eso te invierte pregunto. allí. Entonces, al final tenemos un presupuesto muy limitado Luego para inversión. me imagino que los contratistas cada día te aumentan los precios. Por supuesto. Y además que Y la tienes peor, razón, la porque a peor ellos la camisa de materia prima- fuerza... a ellos la materia prima también se les dispara, ¿no? La peor camisa de fuerza que tiene cualquier ente público es la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas, que lo que falta es que te pidan la prueba de sangre para hacer una licitación. Entonces, evidentemente, como nosotros impulsamos una gestión transparente, cada contrato que se hace, por ejemplo, de paños de concreto, como hemos venido trabajando en estos meses que hemos estado reparando sectores como Lomas de la Lagunita, Oripoto, La Cabaña o el asfaltado que estamos arrancando en el Solar de Latillo, bueno, te toma entre 4 y 6 semanas un concurso abierto público. Pero bueno, lo importante es ejercer una gestión transparente,
participativa. Estamos ahorita en plenas asambleas de presupuesto participativo, ya pensando en proyectos para el año 2017 y tener informado a nuestros vecinos. Nosotros hicimos realidad después de 2 años, Carlos, un sueño, que es el Transatillo. El Transatillo es el primer sistema de transporte público en la ciudad de Caracas que integra a vecinos de la zona rural con la zona urbana. Son 6 unidades de transporte, 0 kilómetros, que tienen cámaras de seguridad, contador para saber cuántos usuarios circulan allí diariamente. ¿De dónde traen los autobuses? Bueno, estuvimos por más de 2 años buscando distintos proveedores hasta que finalmente se logró la compra de 6 unidades. ¿Chinos? No, no son chinos, son españoles, Iveco. Y además de eso, 30% de la inversión la hace la alcaldía, 70% se logra financiamiento con la banca, directamente con los conductores, y estos conductores tienen 36 meses, es decir, 3 años para reintegrar ese financiamiento. Bueno, esa es la Venezuela que nosotros apostamos, la Venezuela que pueda trabajar el sector público, el sector privado, y que sobre todo... Explícame eso bien, que no lo entendí. Los conductores pasan a ser dueños... La unidad tiene un costo, que es 21 millones de bolívares, para poner números redondos. Se le entrega en calidad de propiedad de propietario es correcto. A los conductores. Es correcto. ¿Y los conductores tienen 3 años para pagar o 2 años? Tienen 3 años para pagar el financiamiento que se le está dando, que es casi el 70% de la unidad. Entonces, fíjate lo que esto genera. ¿Ustedes han hecho estudios sobre la viabilidad de ese proyecto? No, por supuesto. Te puedo decir ya que el primer día casi 1000 personas utilizaron las unidades de autobús. No, yo sé, pero desde el punto de vista del ingreso a los conductores, incluyendo el aumento de combustible. Bueno, son los mismos conductores que aceptaron la propuesta y hemos venido trabajándola por más de 1 año. Pero esto es muy interesante. En primer lugar, porque le genera trabajo a cerca de 12 conductores. En segundo lugar, va a integrar a vecinos de la zona rural con la zona urbana. Esa integración que representa que gente que hoy no trabaja o trabaja medio tiempo porque no tiene transporte, va a poder trabajar. ¿Cuál es la realidad hoy en la zona rural de Latillo? La gente se levanta a las 2 y 3 de la mañana para poder ir a trabajar, para poder estudiar. Hoy van a poder levantarse a las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora te tener más tiempo. No, yo soy madrugador. Vamos a un receso, Dale, pues. Estás viendo Regiones. Bueno, estoy conversando con David Smolanqui y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los profesores Jorge Mancilla y Martín González la felicitación que me envía con motivo del Premio Nacional de Periodismo. He dicho que los premios ni se buscan ni se renuncian, entonces felicidades. Lo aceptamos con mucho gusto. Felicidades. Dígame entonces decía rápidamente. Del autobús. Entonces el Transatillo, la realidad es que hoy los vecinos se levantan a las 2 y 3 de la mañana para poder ir a trabajar, poder ir a estudiar. Entonces, ¿esto impacta en qué sentido? Ya le hablaba de la integración de todo un municipio rural urbano. En segundo lugar, que la gente sea mucho más productiva con su tiempo, que pueda llegar a la hora a trabajar, a la hora a estudiar, que hoy están desempleados por falta de transporte se puedan emplear, ¿verdad? En tercer lugar, pasar más tiempo de calidad en familia, poder llegar más temprano a la casa, compartir con los muchachos, una cena, un desayuno. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros posible en el municipio El Hatillo. Por ejemplo, uno ve las experiencias de Chacao, duraron 8 años para sacar Transchacao, en Baruta duraron casi 6 años para sacar Transbaruta, el Transmetrópoli duró casi 5 años. Los 3 proyectos magníficos, bueno, en El Hatillo, que tiene el presupuesto más limitado al área metropolitana de Caracas, lo hemos hecho en tiempo récord, en 2 años y medio, y es un servicio que está favoreciendo a los vecinos de la zona rural, pero debo decir también que es un servicio, estas 6 unidades que van a estar trabajando también para la zona urbana, vecinos de La Boyera, vecinos de La Unión, vecinos de Oripoto, del Cigarral, de Los Naranjos, también se van a beneficiar del Transatillo, evidentemente el Calvario, nuestro pueblo, y bueno, de esa forma hemos cumplido una de las principales promesas de gestión. Ok, vamos a hablar de política. Aquí parece que no te gustó mucho la designación de Padrino López, ¿no? Por una declaración que veo aquí en tu vaso digital. Y veo también que tú dices que los mediadores de diálogo deben ser imparciales. Correcto. Me imagino que te estás refiriendo a Zapatero, porque el padre Virtuoso dice que Zapatero parece un portavoz del gobierno. ¿Tú qué piensas? En el caso de Padrino y en el caso de Zapatero. Bueno, en primer lugar, no hay diálogo. Y te dejo hablar. En primer lugar,
no se ha instalado un diálogo. Ajá. Me sorprende a veces como ya hay medios de comunicación, periodistas que dan por un hecho que ha iniciado un diálogo. Hasta ahora no ha empezado ningún diálogo. Desde la Mesa de la Unidad Democrática hemos sido muy claros. Para que haya diálogo deben liberarse los presos políticos, debe darse una fecha del revocatorio que sí o sí es 2016 y en tercer lugar se debe activar el canal humanitario para que ingrese alimentos y medicamentos. Ninguna de esas tres peticiones el gobierno las ha aceptado, ha cedido. Tú dices sí o sí en el revocatorio y 2016. Y oí una declaración de Diosdado que decía no y no. Bueno, así como decían que se iban a ir para la calle después del 6 de diciembre Ok. o que no iban a aceptar los resultados y ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿Qué otra cosa? esos son los planteamientos que nosotros hemos hecho de cara a un supuesto diálogo. El gobierno no ha cedido. Hemos dicho además que quienes sean mediadores deben ser mediadores imparciales, objetivos, que tengan una interpretación real de la problemática social, económica y política que estamos teniendo en Venezuela, para que en caso de que llegase a haber un diálogo haya conclusiones, haya soluciones que beneficie a la población venezolana. ¿Tú qué piensas? ¿Que va a haber diálogo? Bueno, realmente ha estado muy complicado que haya diálogo por la Porque si soberbia tú del oyes- gobierno. si tú oyes Había mucha soberbia del declaraciones- gobierno, había mucha soberbia. Recuérdese el diálogo que hubo en 2014, el 10 de Ajá. abril de 2014. Ahí se habló de libertar a los presos políticos, ahí se habló de desarmar a los colectivos, ahí se habló de conseguir a los responsables de los hechos violentos de febrero. Nada de eso Bueno. ha ocurrido. Dos servidores públicos de la alcaldía de Latillo, hace exactamente un mes, Francisco Márquez, Gabriel San Miguel, que habían pedido unas vacaciones para dedicarse como delegados de la Mesa de la Unidad Democrática al proceso de validación en el Estado portuguesa, están detenidos en una cárcel común, 26 de julio en el Estado Guárico. Ustedes podrán decir entonces qué diálogo se puede tener. Y hemos pedido la libertad. Por cierto, el presidente Zapatero, uno de los dos detenidos, tiene nacionalidad española también. Y tiene ese informe en su despacho, en su oficina, el presidente Zapatero. ¿De qué lo acusan? Bueno, lo acusan de instigación pública porque tengo unos volantes que pedían la libertad de Leopoldo López Ok. y legitimación de capitales, imagínense. El caso de, no sé, hasta ahora la figura de la legitimación de capitales tiene que ver con dólares, llevan dólares. No, llevaban bolívares. Y entonces, Llevaban bolívares para no la puedes hidratación, para la ¿Tú alimentación, no para el puedes llevar alquiler de bolívares? toldo. Aparentemente no. Llevaban menos de la tercera parte de lo que a uno le piden declarar cuando llegas al aeropuerto de Maiquetía. claro. Otra cosa. Yo me imagino que si usted está por la José Antonio Páez y le ven una tablet o una laptop o un reloj o algo, bueno, se tiene que ir detenido, pues, porque todo eso suma, imagínese. ¿Y lo de padrino? Ah, ¿No te pareció que es la ese- formalización de la militarización en el gabinete económico, cosa que viene ocurriendo desde hace años. Yo siempre ¿Pero he qué dicho, te Carlos, sugiere eso? A yo- ti, como analista político que también bueno, eres. que hay debilidad interna en el gobierno, que hay fragilidad, que hay falta de confianza, que el principal, Y los que el mi- principal y- perjudicado y a quien viene se le está dando una muestra de confianza es Aristóbulo Isturiz, Ajá. que lo habían designado hace poco vicepresidente, y que, bueno, ¿Y lo es que utiliza un ¿por sistema... qué? Porque todo lo queda fuera del juego. Bueno, pareciera que quedara fuera del juego. Bueno, Lo todo. lógico sería el vicepresidente, pero al final la muestra que quiere dar Nicolás Maduro es que solamente está utilizando a los hombres en armas, es decir, la fuerza y si es posible la violencia para mantenerse en el poder. Porque él ve encuestas y él sabe que entre el 78 y el 85% de la población quiere un nuevo gobierno. Ahora, yo lo he dicho claramente, yo Y tú- soy lo que tú piensa ves a- que el país tú ves debe a tener... Tú ves a Padrino en una figura represiva, Por supuesto. ¿sí? Por supuesto, pero cuánta represión lamentablemente no ha habido en los últimos años a Y través no de la estaban Guardia elogiando Nacional a o la Guardia del Padrino Pueblo. porque el 6 de diciembre fue uno de los que invitó a reconocer Bueno, los yo resultados. no sé quién lo elogió, ese es su trabajo. Ajá. Aquí no hay que elogiar a nadie. Si aquí una mayoría se expresó tan contundentemente como el pasado 6 de diciembre, lo que hay que hacer es reconocer, no tenernos Ok. ahí con incertidumbre hasta la madrugada. Ahora, yo pienso, Carlos, Dile. que la Fuerza Armada, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Costa Rica o Japón, la Fuerza Armada debe existir. La Fuerza Armada debe existir y debe existir tal como lo dice la Constitución, para garantizar la seguridad y la defensa de la nación, la seguridad y la defensa de los venezolanos, ¿verdad? Ahora, yo estoy completamente en contra Costa Rica no que tiene los Fuerza militares, Armada. por eso que difiero, Ahí. que los militares, así como los policías, por ejemplo, militen en partidos políticos, actúen en actos proselitistas, porque son hombres en armas. Ahora, como una vez dijo Rómulo Betancourt, los militares a los cuarteles. Y en Venezuela, nosotros cuando hay un nuevo gobierno, los militares deben ir a los cuarteles. Y eso no es hablar mal de la Fuerza Armada Nacional, porque hoy hay muchos soldados
que les da vergüenza, que están apenados y que se sienten golpeados en lo que han estudiado por lo que los ponen a hacer. Y alguien que creo que fue que dice Clemenceau, que la política es algo serio, para dejarse en manos. Es muy serio, es muy serio. Y suficientes problemas nosotros tenemos, por ejemplo, en la frontera, a nivel de seguridad, etcétera, donde la Fuerza Armada podría contribuir. Hoy Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Venezuela está entre los 3 países más violentos del mundo. Claro, eso son más labores policiales y hay que depurar un poder judicial. Pero la Fuerza Armada podría contribuir. No es garantía de disciplina en un país donde los proyectos no se cumplen. Ayer mismo oía yo a Maduro diciendo que iba a castigar a quienes desde las empresas públicas no habían hecho nada o habían quebrado las empresas. ¿Pero cuántas han quebrado? Por eso. Si aquí se ha quebrado todo el aparato productivo nacional, aquí no hay seguridad ¿Y los jurídica para militares no te invertir. pueden asegurar una mejor disciplina en eso? En lo absoluto. Te pregunto. Los militares están para garantizar la seguridad y la defensa de la nación, Bueno, que ya es bastante. ¿Qué otra cosa tienes que decir aquí antes que te vayas? No, lo que tengo que decir es que nosotros no autobús. podemos... No, nosotros no podemos... Bueno, es que a uno le da entusiasmo No, dar buenas noticias en un país de la Bueno, crisis, ¿no? Yo espero montarme en ese autobús. Usted está completamente invitado. No, acá los venezolanos, aquí hay que seguir trabajando y sobre todo organizándonos de cara a lo que el CNE obligatoriamente debe anunciarle al país en las próximas semanas, que El es la 26. fecha para que casi 4 millones de venezolanos salgamos a firmar para que se convoque un referéndum revocatorio, que creo que no me va a quedar corto, porque yo creo que hoy podemos duplicar o hasta triplicar Y esa te cifra. vas tú das el revocatorio en octubre, El revocatorio sí o sí tiene que ser en 2016, lo hemos venido pidiendo desde el mes de enero. sí o sí. Sí o sí en 2016, revocar al señor Nicolás Maduro, se instala un gobierno de unidad nacional, amplio, plural, que garantice las libertades, que garantice la separación de autonomía del poder ¿tienes público candidato para y ese que gobierno? empiece a trabajar. ¿Tienes candidato para ese gobierno? Primero, No, pero primero, no me va a decir a el mí, yo no. 20%, el 20% y luego revocar. Bueno, si Hay hay una demasiada gente se necesita para gobierno. Bueno, aquí si pensamos, aquí son muy presidencialistas, Carlos, hay que quitarse eso si de la... necesita una aquí en unidad Venezuela nacional, tenemos un tema aquí... yo no me ofrezco. Pero, no, bueno, usted Yo- puede colaborar en el área de la comunicación. Aquí pensamos, aquí somos muy presidencialistas, sufrimos de eso, el caudillismo. ¿Usted sabe cuánta gente se necesita en la economía, en la educación, Ya. en la seguridad, en obras públicas para recuperar este país? Bueno, Entonces, manos a la obra, como decían por ahí, ¿no? bueno, busca tu candidato. Entonces, dices tú. Más que un candidato, un equipo. Pero para el 2000, ¿qué? Para el 2016. 16. Bueno, lo dijiste aquí hoy. Lo que quedan son 5 meses y medio. Gracias. Gracias Gracias, amigos a televidentes. usted. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.